El misterio de la caseta de las herramientas. Son las 6 de la tarde. Un cuento de hadas. En el pueblecito de Honguito del Bosque, los jardines de muchas casas están situados unos al lado de otro. Algunos están separados por un pequeño muro de piedra o simplemente por un seto. Otros se comunican gracias a una cancela sin candado o a una puertecita apenas entornada. Basta un simple empujoncito, en tal caso, para pasar de un jardín a otro. Sucede con frecuencia que al podar un arbusto, al llenar un cesto de jugosas cerezas o al limpiar de malas hierbas un arriate florecido, los vecinos hacen amistad y cruzan interminables y joviales conversaciones entre un tijeretazo y otro. Justamente hoy, al salir del jardín, los 3 nietecitos de la abuelita gata han visto por primera vez a Tocinillo Gruñón, un precioso cerdito. Pillín, Pilluelo y Glotonita se encontraban en el huerto recogiendo un cestillo de frambuesas para la abuela, cuando han visto en el jardín de al lado a un cerdito totalmente solo. Durante unos segundos los 4 se han mirado tímidamente. Luego se han dirigido una media sonrisa, también tímida. Después se han guiñado el ojo y finalmente el más atrevido ha abierto la boca. ¿Quién ha sido? Pillín, naturalmente. ¿Cómo te llamas, cerdito?, le ha preguntado. Tocinillo. Pues yo me llamo Pillín y este es Pilluelo, mi hermano gemelo. Y esta que está aquí al lado, mi hermana Glotonita. Con lo cual ya están hechas las presentaciones. Ahora se abre camino una conversación totalmente natural y a los 5 minutos Tocinillo hace una propuesta. ¿Queréis entrar en mi jardín a jugar conmigo? Nos gustaría mucho, exclaman Pillín y Pilluelo, llenos de alegría. Habrá que pedir primero permiso a la abuela. Observa la gatita, que es un poquito más prudente que los otros 2. Los 3 gatitos se precipitan dentro de la casa. Ante sus súplicas, la abuelita gata dice, mirando la esfera del viejo del reloj del péndulo, lo siguiente. Son las 6. Si prometéis volver dentro de una horita, puntuales para la cena, os concedo ir al jardín de los Gruñón. Pero os aviso, añade la abuelita, fulminando a Pillín con una mirada significativa. No arméis jaleo alguno. Seremos buenos, prometen a coro los gemelos y Glotonita. Adiós, abuelita, hasta luego. En un abrir y cerrar de ojos, los gatitos penetran en el jardín de su nuevo amiguito. El jardín de los Gruñón no tiene un aspecto muy atractivo. La hierba está casi completamente segada, tanto que el prado parece pelón. Los árboles y las matas están podados de madera muy geométrica. Las flores son tan grandes que necesitan apoyarse en rodigones. Los caminitos están rastrillados a la perfección. En suma, no hay ninguna brizna de hierba salvaje ni una flor campestre que crezca de manera espontánea en este jardín. Los 3 gatitos intercambian miradas de desilusión. Pillín murmura desanimado. Este jardín no es nada acogedor y no me gusta para jugar. Nada de eso. Hombre, no vamos a jugar aquí. Seguidme. Y por un caminito tortuoso, el cerdito conduce a sus compañeros a través de un huerto muy bien abastecido. Allí hay una gran cantidad de fresas, escarolas, repollos lozanísimos, matas de fragante perejil y además cardos y alcachofas de follaje artísticamente podado. Tocinillo hace una señal a los gatitos. Si les apetece pueden gustar mientras caminan alguna de estas fresas tan dulces. Glotonita no se hace de rogar. Llegados junto a una caseta de madera que se levanta entre los 2 manzanos en un ángulo del huerto, Tocinillo exclama. ¡Por aquí, amigos! La caseta de madera estuvo un tiempo pintada de un hermoso color azul. Hay una ventanita, pero en su alféizar hay muchos tiestos con geranios. De modo que bien poca luz puede dejar pasar la interior. El cerdito abre la puertecita de un empujón y entra.
pero los gatitos se quedan en el umbral dudando. No tengáis miedo, les anima Tocinillo. Esta es la caseta del jardinero, el señor Jeremías Pimpollo, que no viene nunca a trabajar por la tarde. Furtivamente, los tres gatitos osan a dar unos pasos hacia el interior de la caseta. La oscuridad parece impenetrable. Son precisos algunos segundos para que los ojos se habitúen a la penumbra. Y es entonces cuando descubren el indescriptible desorden que reina en la caseta del jardinero. Jeremías Pimpollo es un tipo hecho a su manera, explica a Tocinillo. Se entrega totalmente al huerto y al jardín, en los que mantiene constantemente un orden y una armonía casi exagerados, y después mirar cómo tiene la caseta. Rastrillos. Y es entonces cuando descubren el indescriptible desorden que reina en la caseta del jardinero. ¡Wow! Jeremías Pimpollo es un tipo hecho a su manera, explica Tocinillo. Se entrega totalmente al huerto y al jardín, en los que mantiene constantemente un orden y una armonía casi exagerados. Después mirar cómo tiene la caseta. Rastrillos, azadas, palas, horcas, carretillas forman un único montón aquí, alborotado, en la pared del fondo. Aquí hay un montón de cosas rudimentarias. Están todos amontonados y un desorden absoluto. Hay cacharros de todo tipo, guantes, tijeras, vasijas de barro, 2 gigantes carregaderas y rastrillos también. Esta es mi poltrona, declara el cerdito señalando una vieja carretilla de madera. Sentaos, que hay sitio para todos. Ya está, de un salto los 3 gatitos se han subido en carretilla junto a Tocinillo Gruñón. ¡Qué gusto! Y este es mi cofrecito secreto, continúa Tocinillo sacando de una vieja caja una cajita de madera de abeto. El señor Jeremías no se ha enterado nunca de que lo tengo escondido aquí dentro. Lo creo, salta Pillín. En una confusión como esta no se puede dar cuenta de nada. ¿Y qué guardas en esa cajita, Tocinillo? Déjanos ver. Le suplica Glotonita, estimulada por una incontenible curiosidad. Ahora verás, le responde Tocinillo, abriendo su preciosa cajita con toda precaución. Maravilla de las maravillas. Allí aparecen los tesoros del valiente cerdito. 2 trompos, una caracola, una baraja, un cortaplumas rojos, una cajita muy pequeñita de lata, una linterna de bolsillo. A cierto punto Tocinillo da un brinco, interrumpiendo bruscamente su inventario. Alguien anda en este huerto. Oigo pasos. Esperad un momento. Y poniéndose de pie sobre las patas traseras, el cerdito echa una mirada por la ventana, atisbando por entre las hojas de los geranios. ¡Es el señor Jeremías Pimpollo! ¡Viene a la cazata! ¿Y qué vamos a hacer?, farfulla Pillín, preocupado. Nos encerraremos aquí dentro, decide sin más el cerdito. Al no poder entrar, el jardinero se marchará. ¿Tienes la llave?, pregunta Pilluelo. No, pero hay un candado dentro, explica Tocinillo. Vamos a cerrarlo ahora mismo. ¿Y a qué viene todo esto?, pregunta Glotonita, que no se ha enterado bien de la que quieren liar. Para ganar tiempo, concluye Tocinillo, precipitándose a cerrar la puerta. Y ahora, todos a callarse. ¡Silencio! Que no se oiga ni el volar de una mosca. Totalmente despreocupado, Jeremías Pimpollo, llegado a la puerta de la caseta, da un leve codazo a la puerta, que de ordinario deja siempre entornada. Pero la puerta no se abre. Mira, mira, dice finalmente. Se han combado las maderas, pero no me parece que la humedad ha sido tanta los días pasados. Es algo extraño, comenta. Vuelve a arrimarse a la puerta y le da un empujón con mucha más fuerza que antes.
pero la puerta no tiene intención de abrirse. Tal vez la cerré con llave esta mañana. Y hurga con la llave en la cerradura. ¡Maldita sea! Esto parece cosa de brujería, exclama estupefacto. Voy a buscar a alguien que me eche una mano para derribar la puerta. Jeremías Pimpollo se aleja como alma que lleva el diablo, arrastrando sus zuecos de madera. ¿Pero qué congoja dentro de la caseta? Vamos inmediatamente, antes de que vuelva el señor Jeremías, dice Tocenillo. ¿Y si en vez de salir le ordenásemos la caseta?, propone Glotonita. Sería una bonita sorpresa para él. ¿No os parece? Buena idea, comenta Tocinillo. Después de todo, quiero al jardinero y me gustaría darle una sorpresa que fuera de su agrado. ¡Hala! Manos a la obra. No hay tiempo que perder. Con admirable entusiasmo y con increíble rapidez, en menos que canta un gallo, el cerdito y los gatitos ponen en orden todos los aperos del jardinero. Luego salen afuera de la caseta, dejando abierta la puerta para que se airee convenientemente el interior. La pandilla apenas si se ha alejado. Entonces llega Jeremías Pimpollo en compañía de un amigo, el mozo del comendador, Roscón. «La puerta está abierta», murmura el jardinero petrificado de estupor. El mozo del comendador Roscón mete las narices dentro de la caseta, da un silbido y exclama: «Vaya, pero qué ordenada tienes tu caseta. Jamás he encontrado orden semejante en el depósito de herramientas. ¡Enhorabuena!». «¿Orden?», refunfuña Jeremías Pimpollo, cada vez más turbado por los acontecimientos. Incrédulo, el jardinero echa un vistazo a la caseta y se rinde a la evidencia de los hechos. Todas las herramientas están en su sitio, perfectamente ordenadas. «Esto sí que es un misterio», comenta agachando la cabeza y arqueando las cejas. Bien escondidos detrás de las alcachofas, los pequeños amigos han asistido divertidos a la sabrosa escena. «Vamos a contarle lo ocurrido», propone Glotonita a sus compañeros. Dicho y hecho, los 4 pequeños salen de su escondite y Jeremías Pimpollo oye de su boca, punto por punto, todo lo ocurrido. El jardinero experimenta un gran alivio al conocer la verdad y está tan conmovido y contento ante su caseta ordenada a conciencia que en vez de reñir a los traviesos pequeñajos, les da una recompensa: una magnífica sandía. Ante la insistencia de Tocinillo, los 3 gatitos llevan el riquísimo fruto a su abuela. Son ya casi las 7 y los nietecitos regresan puntuales a casa. Con este hermoso fruto que comeremos después de la cena, terminaremos alegremente esta jornada, exclama feliz abuelita gata, dando las gracias a sus nietecitos. El sol manda en Lontanzana sus últimos rayos dorados. Dentro de muy poco las casas de Honguito del Bosque quedarán envueltas por el crepúsculo. Dentro de muy poco, la primera estrella de la noche brillará en el cielo de violeta. Y colorín colorado, estos cuentos ya se han acabado.